Minutos, saludamos al ingeniero René Ortiz, él fue ministro de Energía, es un experto en temas energéticos. Ingeniero Ortiz, bienvenido. El tema de la seguridad energética en el país en entredicho ha afectado mucho a la economía ecuatoriana en este año y sigue con estas facetas cuando hay un alivio, por lo menos temporal. Se espera que ojalá definitivo por las lluvias en cuanto a la distribución de energía eléctrica. La semana pasada se hizo evidente lo que en forma recurrente ha estado sucediendo en varias ciudades y provincias del país. Aquí en el Azuay hemos tenido por lo menos 3 ocasiones en las cuales ha habido dificultades y recortes en la distribución de combustibles a las bombas de gasolina sin explicaciones oficiales convincentes. Nuevamente, la semana pasada sucedió esto en el país y quisiéramos iniciar con este tema. ¿Qué es lo que está sucediendo con la distribución de combustibles en Ecuador? Se habla también de una disminución de la producción petrolera bastante significativa en la actual administración del Ministerio de Energía y Petroecuador. Se ha dicho de otras acciones de carácter financiero del gobierno que ha utilizado en forma significativa reservas de Petroecuador y de Selec para honrar deuda externa, y están estos síntomas que son evidentes para la población, los cortes de energía y la irregular distribución de combustibles. Quisiéramos conocer su visión y ojalá informaciones que expliquen de mejor manera lo que Petroecuador sucesivamente niega. Si nos escucha. Muy buenos días, sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Le pedía su opinión sobre estos temas. A su distinguida audiencia y comenzar señalando lo siguiente. Se cumplen los pronósticos meteorológicos. Estamos regresando, o Ecuador regresa, a lo que yo considero se llaman los tiempos de la normalidad meteorológica. Lo que acabamos de pasar entre agosto, septiembre y octubre es la parte anómala de los pronósticos meteorológicos normales. Ecuador y muchos otros países, por efecto del fenómeno del Niño, tienen una afectación significativa en el cambio del caudal de los ríos generado por la falta de lluvias. Es decir, normalmente, quiero seguir subrayando la palabra normal, normalmente los registros meteorológicos tienen información que muestra menos agua, muestra menos lluvia, muestra menos agua en los embalses. Esto es lo normal, menos. No las situaciones de severidad con las que ha enfrentado el Ecuador durante estos pasados últimos 3 meses y que se ha repetido en el año anterior y el anterior también. Es decir, ha habido una situación anómala por parte de los servicios meteorológicos que anticipaban la normalidad, pero no se cumplió la normalidad. Ahora bien, el presidente de la República está bien asesorado, en mi opinión, y anticipó varias semanas atrás que Ecuador sí viviría en diciembre una época de apagones, como normalmente se registra históricamente, meteorológicamente. Y aquí estamos. Entonces hemos arribado a diciembre, llueve, hay agua en los ríos, los caudales han mejorado, los embalses siguen mejorando. Llegará el momento en que los embalses vayan a ser tratados, en particular Mazar, en la cuenca del río Pauque, vaya a ser tratado como una verdadera batería. Batería porque esa es la forma como se puede almacenar electricidad previa, teniendo el agua en los embalses, utilizándolos de una manera más técnica, no precipitando las
las situaciones hasta vaciar prácticamente los embalses y ahí sí entramos en riesgos no solamente políticos, sino riesgos técnicos. Entonces, sumados los caudales de agua que son necesarios para generar electricidad a los acuerdos de compraventa de kilowatts de electrones a Colombia que están formalizados, sumados a los casi, el anuncio de los medios ha sido casi 1.5 gigawatts contratados, arrendados por instalarse, ¿no? Que por supuesto siguen procedimientos diferentes para preparar nuevamente, poner en marcha y preparar el escenario 2025. Ingeniero Ortiz, permítame una pregunta. Usted señala que se han dado soluciones o se perfilan soluciones por aproximadamente 1.5 gigawatts o gigavatios. Es la primera ocasión que escuchamos una cifra tan grande que sume las soluciones dadas por el gobierno, pues de las sumatorias que hemos podido tener, no ha ido más allá de un 30% de ese enorme déficit entre oferta y demanda que persiste en Ecuador de 1.950 megawatts. Es decir, no hay realmente una solución mayoritaria al problema de falta de producción de energía eléctrica. Está encaminándose, en efecto, está encaminándose. Este listado que acabo de señalar. Pero es una proyección a futuro. El potencial hídrico no es el potencial hídrico normal, pero estamos entrando en la normalidad. La normalidad dice que el potencial hídrico disponible es menor durante el periodo noviembre-abril, que es el periodo, según el fenómeno del Niño, la repetición anual del fenómeno del Niño, que lo tenemos desde hace 1000 años, o lo que sea. Esto es lo normal que ocurre: menos agua, menos lluvia, menos caudal, menos volumen de embalses que tienen que ser manejados como baterías, bien manejados. No se hizo esto, se precipitó la utilización de los caudales de los ríos. Por supuesto, esto nos llevó a situaciones mucho más graves durante este periodo de agosto, septiembre y octubre. Pero bien, a esto hay que sumarle el efecto del incremento normal del consumo que estamos acumulando desde años pasados. Son 400 megawatts año por año. No se cumplió en el anterior, no se cumple en el actual, entonces se va acumulando. Ya tenemos un déficit, sí es, de 1.500, perdón, déficit de más o menos 900 megawatts de nueva generación, en adición a la térmica, que es el 1.5 contratado, incluido generación renovables, fotovoltaico y wind power, e incluidos los arriendos de electricidad, las compras de electricidad y todo esto que va térmica, que va a solucionar parcialmente el problema de la escasez normal que existe durante este periodo. Y, por supuesto, para el 2025, en mi opinión, con la información que se tiene, con la información compartida por el presidente de la República, el 2025 vamos a tener un estiaje normal. Quiere decir que las opciones de generación de electricidad están disponibles. ¿Estaban disponibles antes? No estaban. Para ingeniero Ortiz, muy buenos días. Justamente esto es lo que genera algunas preocupaciones, ¿no? Porque la gran mayoría de expertos han advertido que esta sequía intensa, extendida, que se ha dado en este año podría convertirse en la nueva normalidad en épocas de estiaje, y en qué medida estas acciones que ha hecho el presidente, acciones emergentes, podrían sostenerse para los próximos años, considerando estas preocupaciones que tienen los expertos. Este no fue un estiaje normal y se prevé que esta anormalidad de este año se convierta más bien en la normalidad de aquí en adelante. Bueno,
deben tener evidencias. Yo no conozco esas evidencias. Los expertos son expertos, pero si presentan evidencias como las que acabo de plantear desde hace un momento para explicar cómo se está superando este año 2024 y el 25 que se presenta a continuación. Ingeniero Ortiz, si me permite, y justamente en el tema de evidencias, más que evidencias tenemos testimonios que tienen mucho peso, como la del viceministro, si no me equivoco su apellido es Escalero, uno de los mayores expertos en energía en el país. Ha señalado que hay un déficit no solucionado de 1.950 megavatios, a lo que habría que restarle aproximadamente ese 30% que el propio ministro señalaba como una proyección, pero que podría darse ya entre diciembre y febrero. A ver, ese déficit que señala el ingeniero Calero proviene del incremento de la demanda que venimos arrastrando y como acabo de señalar, incremento que no ha sido satisfecho. Incremento que tiene que ser parte de la fórmula del 2025. Incremento que tiene que ser parte de los proyectos grandes que se han quedado pendientes en manos de SELEC, en manos del Ministerio del Ambiente y que han sufrido el embate de la burocracia que frena el desarrollo del sector eléctrico y el desarrollo económico del país. Cuando no hay electricidad, el desarrollo económico sufre. Esto es clarísimo. Pongo, por ejemplo, el Aromo. El Aromo debía estar desde el año 2020, cuando fue adjudicado a la compañía privada, por supuesto, a la compañía española, ¿no? Este debía ser inmediatamente firmado. Han pasado tantos años y todavía no está terminada la parte correspondiente al fideicomiso. Esto es un horror. Esto es un horror. Esto es se podría pensar en una conspiración en contra del desarrollo. No es una conspiración en contra del gobierno, entre comillas. No. Es una conspiración en contra del desarrollo, porque el fideicomiso es una forma contractual que ya estaba aprobada durante mi administración en 2020 y quedó en manos de SELEC para poder definir exactamente los términos de un contrato común y corriente de fideicomiso. ¿Qué quiere decir el fideicomiso? Es una forma contractual de garantía de pago. ¿Por qué se pide esta forma de garantía de pago como una medida, un instrumento para la continuación de la generación eléctrica no renovable, fotovoltaica, wind power, geotermia, todo lo que se enumera normalmente en los comunicados de prensa? Muy bien, ¿por qué era necesario y sigue siendo necesaria el fideicomiso, que es la garantía de pago? Porque el Ecuador no tiene un buen registro de credibilidad en el pago. ¿Cuál Ecuador? El Ecuador gubernamental. Porque el Ecuador gubernamental arrasa a través del Ministerio de Economía y Finanzas con todo lo que generan las eléctricas, con todo lo que generan las petroleras, con todo lo que generan las compañías estatales que generan ingresos para el Estado. Y después el Estado, a través de la Tesorería Nacional, empieza a distribuir a las eléctricas, a las petroleras, etcétera, etcétera. Y este no es el método de trabajo. Estas son empresas, tienen que funcionar como empresas, tienen que tener sus propios ingresos, tienen que utilizar sus propios ingresos para no solamente el gasto operativo, sino el CAPEX. Hay que hacer inversiones de capital, por supuesto. Y entonces ahí caemos. Esta es otra explicación que sí la he dado, gracias a ustedes en otra ocasión, que el mantenimiento. El mantenimiento corresponde ¿a qué? Corresponde a una fase económica. Fase económica que tiene que ser garantizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, de la disponibilidad del dinero. De la disponibilidad del dinero en manos de las empresas eléctricas estatales. Claro, porque si no hay la disponibilidad, el mantenimiento no es más que un papel. El papel apareció. En cuanto al tema de energía eléctrica, ingeniero Ortiz, si no le entendemos mal, ¿usted tiene optimismo en que esta situación no va a volver a repetirse, esta de los drásticos apagones para el 2025? Absolutamente, porque se han tomado los pasos
Yo creo que se han tomado los pasos también de apurar las resoluciones ministeriales, el Ministerio del Ambiente, las licencias ambientales. Esto ha sido para mí un hecho de corrupción gigantesco. El correísmo está detrás de todo, porque no se entiende cómo pueden demorarse licencias de manejo ambiental en un país que ya tiene una experiencia vasta en el manejo ambiental, con una experiencia formidable de ¿qué? De un manejo sostenible ambientalmente, socialmente responsable y por supuesto termina siendo económicamente viable. Estos tres principios se están cumpliendo en el Ecuador ampliamente y tenemos gran experiencia. Pero ¿por qué nos tenemos que demorar? Porque la burocracia del tercer nivel para abajo siempre ha estorbado, siempre estorba. Y por esa razón es que, para reiterar el tema del fideicomiso, por esa razón se necesita un fideicomiso que garantice el pago para que ese contrato de fideicomiso pueda ser una forma, un instrumento que al inversionista le dé un poco de tranquilidad de que se van a pagar los kilovatios que generen. Que no suceda lo que ocurrió con Machala Power, en Machala, que empezó a pagar el primer mes, el segundo mes, el primer año, el segundo año, y después del tercer año ya no pagó, nunca más, pero no podía parar. Machala Power no puede parar como cualquier otra generadora de electricidad. No se puede parar esto así, simplemente ya no me pagan, no pago. No. Esto tiene que seguir produciéndose. En Machala Power, el gas de la amistad tenía que seguir produciéndose. Ortiz, ojalá ese gas convertido en electricidad tenía que ser generado, pero no era pagado. Entonces se acumularon unas deudas gigantescas. Muy mala señal. Bien. Ojalá en todo caso esta posición optimista suya se cumpla y efectivamente no haya apagones en el 2025. Pero bien vale la pena también preguntarle qué es lo que nos llevó a esta situación tan crítica que ha afectado tanto a Ecuador. Está por allí la carta de la exministra Andrea Arrobo, quien señalaba de que encontró, esto se entiende cuando ella ingresó al ministerio, procesos firmados por las anteriores autoridades. Sí, dice la ministra, pero sin los mecanismos necesarios para su activación inmediata, sin permisos ambientales, sin modelos de gestión. ¿Cómo falló estratégicamente de forma tan escandalosa el gobierno o los gobiernos de turno? Bueno, yo fui parte del gobierno de turno, yo firmé la adjudicación del Aromo. Son 200 megawatts, esto es gigante. Pero tenía permisos ambientales, tenía modelo de gestión, que es lo que reclama la ministra. ¿Perdón? Tenía permisos ambientales, el Arrobo tenía modelo de gestión, que es lo que reclama la ministra. Le corresponde al Ministerio del Ambiente. Y acabo de señalar que ahí hay el boicot, ahí se genera el boicot. Porque, por supuesto, existe un conjunto de funcionarios de tercer nivel, más o menos de ese nivel, que ya no obedecen a las autoridades del ambiente y entonces simplemente se iban acumulando y acumulando los permisos. No solamente del Aromo, de 200 megawatts, también el Billonaco 2-3 de 135 megawatts. Y la ministra Andrea Arrobo, tal como señaló, si me permite, ingeniero Ortiz, la ministra Andrea Arrobo, tal como señaló el gobierno de Daniel Noboa, fue parte de esta conspiración que usted dice existió y que puso trabas al gobierno de Daniel Noboa. Y quizás no solamente la ministra e ingenieros, sino recordamos que alrededor de 20 personas cercanas a la ministra y funcionarios, en este caso del ministerio y de otras entidades, también resultaron involucrados según el gobierno nacional. Sí, parece que ese tema de los indicios está en manos de la Fiscalía, no es que parece, es una realidad, está en manos de las fiscalías, está la investigación. Yo creo que a este nivel de análisis, de explicaciones de los problemas por los cuales no se han obtenido las licencias ambientales, ya no corresponde en este momento interferir al trabajo de la Fiscalía. Hay que dejarles a la Fiscalía que trabaja, ellos trabajan, pero están llenos, en mi opinión, llenos de problemas y por supuesto no les da el número de horas de trabajo y por eso se sigue acumulando
una serie de parecería, casos no resueltos, como por ejemplo las licencias ambientales. Pero escuché a la ministra Manzano, la nueva ministra encargada de Energía y Minas, y que es por supuesto la ministra del Ambiente, señalar que casi se estaban despachando casi todas las licencias que habían estado estancadas. Muy bien, se estaban despachando. Vamos a ver cómo reacciona el sector privado, que es el que necesita esas licencias. Vayamos, ingeniero Ortiz, al tema que le habíamos planteado inicialmente. Sí. ¿Qué explicación existiría para todos los problemas que se han evidenciado en la distribución de combustibles, en los cupos menores que se están entregando secuencialmente a gasolineras de distintas ciudades del país, que han generado estos problemas de distribución y escasez de combustibles? Nuevamente, bueno, terminando el tema de eléctrico, yo creo que están dadas las soluciones. Así lo entendemos. También ha advertido que hay las soluciones. Es decir, se van a acelerar la extensión de las licencias ambientales por parte del Ministerio del Ambiente. Y eso está bien, perfecto. Entonces vamos a ver después los resultados de esto. En relación al abastecimiento de combustibles, hay que reconocer cómo funciona el sistema. El sistema funciona con importaciones de naftas e importaciones de diesel oil, que son las naftas que se combinan, se mezclan con las naftas producidas por la refinería estatal en Esmeraldas. ¿Por qué tienen que combinarse estas naftas de gasolina importadas con las de producción nacional? Porque las de producción nacional no funcionan con el estándar, no cumplen el estándar, no pueden ser distribuidas en los mercados de consumo de cada gasolinera, de cada distribuidora. No pueden ser estos productos que genera la refinería de Esmeraldas no están cumpliendo la norma. La norma existe, la norma se quiere cumplir, se cumple. Los distribuidores de combustibles cumplen con la norma de decir que la gasolina de extra o la gasolina están cumpliendo la norma, y la gasolina importada, que esa sí es completa, importada, la premium de 95 octanos, está cumpliendo la norma. La otra son de 85 octanos. Entonces, digo yo, teniendo en consideración este antecedente, los stocks, los inventarios que maneja la empresa estatal, que es la que importa al momento este tipo de combustibles para el abastecimiento al mercado, hay que medir los stocks. Entonces, ahí viene la evidencia. Si los señores del distribuidor de la asociación o la cámara de distribución tienen la evidencia de que hay stocks, hay inventarios traídos, comprados, mezclados, listos y disponibles para la distribución, la distribución le hacen ellos. Entonces, si hay stocks, sí, entonces hay un problema de distribución. Es decir, puede ser que las vías no estén en correcto estado, los camiones de estos tanqueros gigantescos no necesariamente están cumpliendo con sus horarios. Esa es una explicación. Pero si es que esto estuviera funcionando, y si no estuviera funcionando, si no hay los stocks, entonces hay un problema. Y esto necesitamos saber. Necesitamos conocer que en efecto no hay suficientes stocks. Entonces, si no hay suficientes stocks y sabemos que hay que importar parte de la gasolina, entonces ahí tenemos que estar en una alerta. Ahora, lo que usted está señalando con conocimiento de causa sobre cómo funciona la logística del sector energético no es lo que han señalado las autoridades aquí, autoridades de hidrocarburos, el propio gobernador de la SUAY. Ante la primera escasez que se produjo en Cuenca, se llevó la responsabilidad a una saturación del canal de Panamá que retrasó los buques. Luego, en un segundo incidente, se dijo que se habían contaminado, no sabemos en dónde, si en el poliducto o en los tanques de Petroecuador, o si el combustible llegó así, pero que se habían contaminado más de 1.600.000 galones de diésel con gasolina, y esto de hecho no podía ser utilizado. También se dijo que había perforaciones, pinchazos en el poliducto Pascuales Cuenca. Estas han sido las explicaciones oficiales. Claro, en efecto, todos estos son anomalías con las que no deben ocurrir.
Entonces, comenzando por los pinchazos. Los pinchazos no ocurren sino en donde hay abastecimiento por tubería, por pipeline, por poliducto, ¿no? Para Cuenca no hay, el sistema no está funcionando perfectamente. Sabemos que existe un problema cargado desde hace unos años atrás de la contratista, fue Odebrecht, creo que la contratista que no dejó terminado el proceso de construcción de ese abastecimiento Pascuales Cuenca. Entonces ahí hay un problema de incumplimiento. Hay que decir cómo son. Es un problema de construcción, es una falla de construcción. Y por supuesto esto significa que el abastecimiento a la zona sur, y particularmente a la zona de influencia de Azuay y de Cuenca, esta tiene que ser medida con mucha precisión. Ahí entran a funcionar los distribuidores, porque los que manejan la distribución, lo que llega, el combustible que llega al consumidor, como usted y yo, esto lo maneja la distribuidora, no Petroecuador. Petroecuador maneja el inventario grande, el que está en los terminales de importación, en los terminales de mezcla de las gasolinas y, por supuesto, en los oleoductos, en los pipelines, en los poliductos que existen en Petroecuador. Se utiliza el mismo poliducto para los diferentes productos. Y entonces, la primera parte del bombeo de un combustible cuando se ha cambiado a otro combustible es la que va a contaminar. Y la última parte también va a contaminar porque entra el otro bache de bombeo, porque el abastecimiento por poliductos se hace por baches, por partes. Entonces, un combustible, el otro y así sucesivamente. Hay un error técnico y ese error técnico tiene que ser corregido. Petroecuador no puede arriesgar sacar ese combustible al mercado. Los distribuidores le han puesto el freno, sí, y han anunciado y han demostrado que esa parte se ha intentado vender a los tanqueros ese tipo de combustible contaminado, que es la parte del final y el comienzo del bache. Bien. El tiempo no nos da para más, debemos finalizar. Ingeniero Ortiz, quisiera terminar con una sola pregunta muy concreta. ¿Cómo califica usted el estado de situación de la seguridad energética en el país? Muy buena pregunta. Yo creo que en el marco de todas estas anomalías que han ocurrido tanto en el sector eléctrico, por la imprecisión de los informes o reportes meteorológicos que se equivocaron, por supuesto, dijeron que iba a haber suficientes lluvias y no hubo, iba a haber suficiente agua y no hubo, y que la anticipación del estiaje, todos estos, yo creo que esto simplemente no se puede repetir. Y no se puede repetir cuando se tiene la alternativa. La alternativa es el parque térmico. El parque térmico no estuvo listo. El parque térmico va a estar listo. El parque térmico ya ha sido contratado, arrendado, etcétera, etcétera, que es lo que está pasando en la administración actual. Pero esto no puede ocurrir en el futuro. Y aquí hay algo que no he tenido la oportunidad de compartir con ustedes seguramente. Y es el papel del Ministerio de Economía para poder poner los fondos disponibles para el mantenimiento. Porque yo también sospecho que no estuvieron los fondos disponibles, entonces tampoco las compañías generadoras pueden sacarse del aire el dinero que necesitan, porque no es fácil el mantenimiento de estos sistemas, son bastante complicados, porque hay que seguir procedimientos. Estas partes y piezas no se encuentran en una estantería de ferretería, no, estas partes y piezas tienen que ser manufacturadas y el fabricante necesita un anticipo para poder manufacturar las piezas, partes y equipos que tienen que ser reemplazados y que han sido pedidos por Ecuador, por la empresa estatal eléctrica. Entonces, vea qué complejo que es esto. Entonces, si no había el dinero y no hemos visto, yo quisiera que ustedes hicieran, por ejemplo, una investigación sobre las disponibilidades que tuvo SELEC de dinero para poder atender el mantenimiento oportuno, porque si no tenía las disponibilidades tampoco podía vender. Ningún fabricante le va a vender al Ecuador con todo ese crédito, esa falta de credibilidad que tienen algunas instituciones de gobierno,
respecto a sus compromisos. Bueno, por allí iban las denuncias hechas por algunos analistas. Me parece que fue el economista Marco Flores quien señaló que el gobierno había utilizado, si no recuerdo mal las cifras, 1.900 millones de dólares de reservas destinadas para Petroecuador y otros 400, casi 500 millones de dólares de SELEC para servicio de la deuda externa, de alguna manera descapitalizando o desfinanciando el presupuesto de estas entidades. Correcto. El tiempo no nos da para más y queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Esa es la forma que hay que investigar, aparte de lo que dice el economista Flores, que es lo correcto. Eso es la norma. Ellos están cumpliendo la norma. Esa hay que cambiarla. Hay que dar la disponibilidad, como he dicho anteriormente, hay que darle la disponibilidad de fondos sin alterar su forma de manejo empresarial. Los fondos son de cada una de estas empresas estatales, lamentablemente son administradas por el Ministerio de Economía, quien administra en función de prioridades que a veces no necesariamente son. Gracias, ingeniero Ortiz, por habernos acompañado. Tenemos otro compromiso y debemos cerrar este diálogo. De combustibles. Muy amable por habernos acompañado. Buenos días. Declaraciones del ingeniero René Ortiz, exministro de Energía. Son las 8:12 PM.